55 años, y con mis propias manos convertí una mansión cálida y acogedora en una cueva de hielo. No, no me volví loco, y no soy un delincuente. Simplemente devolví una deuda. Ocurrió aquella tarde en que regresé del trabajo un día antes de lo previsto. Abrí la puerta en silencio con mi llave, anticipando la alegría del reencuentro. Pero la escena que se reveló ante mí en el salón sigue grabada en mi mente hasta el día de hoy. Mi yerno, un tipo corpulento, arrastraba a mi hija por la blusa rasgada, y mi consuegro Basilio, el hombre al que le reformé media casa gratis, miraba aquello como si fuera un circo gratuito, masticaba pipas de girasol y sonreía con suficiencia. «Venga, enséñales quién manda». En ese instante comprendí que habría sorpresa, pero no la que ellos esperaban. Me llevaría conmigo aquello sin lo cual esa casa quedaría muerta. Esta es la historia de cómo desmonté la insolencia ajena junto con las tuberías. Hola amigos, me llamo Andrés, tengo 55 años y toda mi vida consciente la he pasado arreglando lo que otros rompían, devolviendo calor a hogares fríos y poniendo en orden la vida de la gente. Pero, como resultó, arreglar la propia vida con una simple llave inglesa es imposible. Soy un hombre corriente, como hay millones, con callos en las palmas que no se quitan con ningún jabón, y con un sueño sencillo, una vejez tranquila junto a mi esposa. Pero el destino a veces te pone unas zancadillas que ningún accesorio de fontanería puede resolver. Ahora, mirando atrás, comprendo que todas las señales de la desgracia eran visibles con antelación, pero estamos hechos de tal manera que preferimos cerrar los ojos ante lo evidente, con tal de conservar una paz precaria. Nunca pensé que el sonido de una voz familiar pudiera golpear más fuerte que un tubo de acero reventado bajo la presión del agua hirviendo. Sabéis, en nuestro oficio, en la fontanería, lo más terrible no es cuando una tubería estalla, sino cuando la podredumbre se esconde bien adentro, bajo unos bonitos azulejos, y tú confías hasta el último momento en que el sistema aguantará, aunque con la razón sabes que la catástrofe es inevitable. Por cierto, amigos, mientras reúno el valor para contaros esta historia tan difícil, escribid en los comentarios desde dónde me estáis escuchando. A mí, como hombre que he recorrido medio país haciendo chapuzas, siempre me interesa saber dónde vive nuestra gente. El tren traqueteaba rítmicamente, contando los últimos kilómetros de mis 6 meses de ausencia, y ese ritmo me calmaba mejor que cualquier somnífero. Volví a casa un día antes de lo prometido para dar una sorpresa a mis chicas, y esa pequeña travesura me calentaba por dentro más que cualquier manta de viaje. En el bolsillo interior de la chaqueta, cerca del corazón, llevaba la tarjeta bancaria que guardaba el fruto de mis noches sin dormir, del trabajo con las rodillas en agua helada y de vivir en barracones. Allí estaba el dinero para los nuevos cimientos. 6 meses atrás, un terrible incendio provocado por una instalación eléctrica antigua devoró nuestra casa familiar en cuestión de horas, dejándonos a Nadia y a mí, con nuestra hija, literalmente en las cenizas. Fue una prueba terrible. Estar de pie mirando cómo el fuego consume 30 años de tu vida, las fotos, las cosas, los recuerdos, y ser incapaz de cambiar nada. Nos quedamos sin nada, y tuvimos que ir a pedir ayuda a los consuegros, los padres del marido de nuestra hija Sandra. Basilio, mi consuegro, es un hombre peculiar. Empresario local de medio pelo que toda la vida estuvo comprando y vendiendo, y contaba cada céntimo como si fuera el último del mundo. Nos dio cobijo en su espaciosa casa de 2 plantas, pero, Dios lo sabe, ese pan sabía a hiel. Desde los primeros días, Basilio dejó claro quién era el señor y quién el arrimado. Aunque yo, intentando pagar por el techo sobre la cabeza, trabajaba en su parcela como un condenado. Durante esos 6 meses, en los intervalos entre trabajos, le reformé completamente el sistema de calefacción, cambié toda la fontanería por material importado e instalé una nueva caldera de doble circuito que valía lo que un ala de avión. Lo hacía con conciencia, como para mí mismo, esperando que mi trabajo se agradeciera y ablandara su corazón duro. Pero Basilio lo daba por hecho,
y solo gritaba si me tomaba un descanso. Un taxi, un coche viejo con una grieta en el parabrisas, susurraba suavemente sobre la carretera nevada, acercándome al pueblo. El conductor, un chico joven con ojos cansados, hablaba de los precios de la gasolina, pero yo lo escuchaba a medias, sumido en mis pensamientos. Ante mis ojos estaba el rostro de Nadia, mi fiel y paciente Nadiuska, que durante todos esos meses había sostenido en solitario la defensa frente al carácter del consuegro y sus eternas quejas. Ella es suave, sin conflictos, dispuesta a dar lo último con tal de no tener peleas. Y yo sabía cuánto le costaba vivir en casa ajena sin ningún derecho. Y también pensaba en Sandrita, nuestra hija, y el corazón se me encogía por un presentimiento inquietante que intentaba ahuyentar. Su marido Ignacio, mi yerno, trabajaba para su padre y dependía completamente de su dinero, lo que había convertido al chico en una criatura sin voluntad, pero agresiva. Ignacio tenía debilidad por la bebida, y bebido se volvía turbio. Y aunque Sandra nunca se quejaba directamente, por sus ojos llorosos veía a menudo que no todo iba bien en su joven matrimonio. El coche giró por la calle conocida y pedí al conductor que se detuviera un poco antes de llegar a la verja, para no hacer ruido y no estropear la sorpresa. Tras pagar y darle una propina al chico por la velocidad, salí a la helada noche de invierno, respirando a pleno pulmón el aire que olía a humo de las chimeneas y nieve fresca. Reinaba un silencio tan intenso, tan penetrante, como solo ocurre en los pueblos en invierno, cuando el sonido de los pasos se oye a distancia. Me ajusté la pesada bolsa de herramientas al hombro, mi fiel sustento, el juego de llaves alemanas y las pinzas de prensado que nunca confiaba al equipaje, y me dirigí hacia la alta valla de chapa. La casa de los consuegros brillaba con las ventanas del primer piso, y esa cálida luz amarilla prometía comodidad, una cena sabrosa y los abrazos tan esperados por los que había aguantado los vientos del norte. Me imaginaba cómo entraría, cómo nadie alzaría las manos, cómo correría Sandrita, e incluso el siempre insatisfecho Basilio quizás murmuraría algo amigable por guardar las formas. La cancela no estaba cerrada con llave y entré al patio, notando de inmediato que los caminos no estaban despejados. Ignacio debía de ser demasiado perezoso o estar ocupado en algo más importante. Al pasar junto a la ventana de la cocina me detuve un segundo para ajustarme el gorro y sacudirme la nieve del cuello. Y en ese momento, la imagen idílica que tenía en la cabeza mostró su primera grieta. Desde detrás de los cristales llegaban no los sonidos de una reunión o el televisor, sino un ruido desgarrador, inhumano, parecido al gemido de un perro apaleado. Por dentro me heló todo, y la alegre anticipación del reencuentro se transformó de repente en un miedo pegajoso y pesado que se me atasó en la garganta. Apresuré el paso, subí volando los escalones del porche intentando no hacer ruido, y agarré el frío pomo metálico de la puerta de entrada. La puerta cedió con facilidad y entré en el pasillo oscuro que olía a alcohol, cebolla frita y desgracia. Las voces se hicieron más nítidas y ahora distinguía claramente el grito ebrio y chillón de Ignacio y el llanto quedo y suplicante de mi esposa. Tú harás lo que yo diga, gritaba el yerno, y en su voz se oía esa asquerosa complacencia de poder que solo tienen los cobardes que se sienten impunes. Mi padre dice que aquí no sois nadie, sois unos arrimados. Tiré la bolsa al suelo sin preocuparme de que el estruendo del metal pudiera asustar a alguien, y en 2 zancadas recorrí la distancia hasta el salón. Lo que vi quedó grabado para siempre en la retina de mis ojos, como una marca quemada con hierro candente. En medio de la habitación, junto a la pared, encogida, estaba mi hija Sandra. Su blusa estaba rasgada en el hombro, dejando al descubierto la piel enrojecida, y por su cara corría el rímel mezclado con lágrimas. Ignacio, mi yerno, ese mocoso al que más de una vez había sacado de apuros, se cernía sobre ella con la mano levantada para golpearla. Su cara estaba deformada por la rabia borracha, y a sus pies, agarrándole los pantalones, gateaba mi Nadia,
mi orgullosa y hermosa Nadia, suplicando humillada. «Nachito, por favor, no, te lo pido, lo recogeremos todo, lo haremos todo, solo no la toques». Pero lo más terrible no era ni siquiera eso. En el vano de la puerta que daba a la cocina estaba el dueño de la casa, mi consuegro Basilio, y tranquilamente, con un placer sádico, masticaba pipas de girasol escupiendo las cáscaras directamente sobre el caro suelo laminado. Miraba cómo golpeaban a su propia nuera como si fuera un circo gratuito, y en su cara vagaba una sonrisa rastrera. A su lado, con las manos tapando la boca y la cabeza hundida entre los hombros, estaba su esposa Amparo, aterrorizada hasta la médula, pero sin atreverse a decir ni pío contra la voluntad de su marido. «Venga, hijo, edúcalos», azuzaba Basilio sin sacar las manos de los bolsillos del chándal estirado. «Que sepan cuál es su lugar, los muertos de hambre, que se creían reyes». En ese momento el tiempo se detuvo para mí. Dejé de sentir el cansancio del camino, el peso de los años vividos y el dolor en las articulaciones. Todos los sonidos desaparecieron. Solo quedó el golpeteo hueco de mi propia sangre en las sienes y un velo rojo que me nublaba la vista. Ante mí no había personas, ni parientes, ni familia. Eran bestias que habían olido la sangre y solo podía detenerlas una fuerza superior a su propia crueldad. Tomé una respiración profunda, sintiendo cómo en mi pecho se encendía una rabia fría y calculada, y di un paso al frente hacia esa pesadilla, sabiendo que la vida anterior había terminado exactamente en ese segundo. Amigos, la situación que vi, por desgracia, ocurre más a menudo de lo que quisiéramos. Antes de contaros lo que hice en el siguiente segundo, compartid. ¿Os habéis enfrentado alguna vez a este trato por parte de familiares? El estruendo de la bolsa de herramientas al caer resonó en ese silencio tenso como el disparo de una pistola de salida, rompiendo al instante la densa telaraña de miedo que envolvía a mis mujeres. No recuerdo cómo recorrí los últimos metros que me separaban de ese borracho inútil, pero mi cuerpo, templado durante años por el duro trabajo físico, actuó más rápido de lo que la razón tuvo tiempo de asustarse de las consecuencias. Ignacio, mi yerno, ese tirano doméstico, valiente solo con quienes son más débiles que él, ni siquiera tuvo tiempo de girarse hacia el sonido cuando mi mano, dura y pesada como un accesorio de fundición, se posó en su hombro y lo giró hacia mí de un tirón. En sus ojos turbios, anegados en vodka, destelló por una fracción de segundo la sorpresa, que enseguida dio paso al terror animal cuando vio mi cara. Sé que en la ira parezco aterrador, pero en ese momento debí de parecerme al mismísimo diablo. No le golpeé en la cara para no mancharme las manos, sino que puse todo mi peso, toda la amargura y la rabia acumuladas durante esos meses, en un único empujón corto y seco con la palma abierta, directamente en su pecho de pollo. Fue suficiente para que Ignacio, perdiendo el equilibrio, saliera volando hacia atrás, tumbara con la espalda la estantería de flores y cayera con un golpe sordo al rincón de la habitación, agitando los pies perezosamente intentando levantarse. En la habitación se hizo un silencio vibrante, roto solo por su respiración ronca y el sollozante y asustado hipo de Sandra, que seguía apretándose las manos a la blusa rasgada. Me coloqué entre ellos, protegiéndoles con mi cuerpo a la hija y a la esposa, y sentí cómo detrás de mi espalda Nadia se aferraba convulsivamente a mi chaqueta, buscando protección. Y ese contacto me confirmó definitivamente que había hecho lo correcto. Basilio, mi consuegro, que un segundo antes se sentía el dueño de la situación, enrojeció. Su cara se llenó de manchas rojas y dio un paso hacia mí apretando los puños, con intención de darle una lección al insolente. Pero yo giré lentamente la cabeza y lo miré directamente a los ojos con una mirada pesada e inmóvil de hombre que ya no tiene nada que perder y que está dispuesto a ir hasta el final, cueste lo que cueste. Se topó con esa mirada como con una pared de hormigón, y todo su ardor guerrero se esfumó al instante, cediendo paso a la habitual prudencia de comerciante y a la rabia, porque personas como él sienten perfectamente la fuerza y nunca se meten en líos si no están seguros de la victoria. «¿Qué haces, Andrés?», siseó escupiendo saliva, pero manteniéndose a distancia prudencial detrás de su asustada esposa.
¿Le has puesto la mano encima al señor de esta casa? ¿Has perdido el miedo del todo, arrimado? Yo callaba, recuperando la respiración, y simplemente lo miraba, haciéndole entender que cualquier palabra suya en ese momento pasaba de largo sin rozarme. Pero Basilio, al ver que físicamente no podía conmigo, decidió golpear donde más dolía, en nuestra situación sin salida. Bueno, se me acabó la paciencia. Bramó encendiéndose a sí mismo y comenzó a pasear nerviosamente por la habitación, dando patadas a las cosas esparcidas. O ahora mismo, en este momento, me pones sobre la mesa todo el dinero ganado en el norte como multa por daños morales y pago por vuestro año de gorronería, o fuera de aquí al frío, ahora mismo, para que no quede ni rastro vuestro. Amparo, su esposa, juntó las manos intentando balbucear algo, tirándole del brazo. Basilio, recapacita, es de noche, ¿a dónde van a ir? Pero él la empujó bruscamente, de modo que la mujer casi se cayó y rugió. «Cállate, tonta, no es asunto tuyo. Que se vayan a la calle si no saben apreciar lo que tienen». Trasladé la mirada a Nadia, que me miraba con tanta esperanza y súplica que se me estrujó el corazón. Y luego miré a Sandra, en cuyos ojos, junto al miedo, vi por primera vez una chispa de orgullo por su padre. En ese momento comprendí una cosa simple pero terrible. Si ahora cedíamos, si le daba el dinero y pedía perdón por tener una cama caliente, dejaríamos de ser personas. Nos convertiríamos en esclavos silenciosos a los que ese déspota limpiaría los zapatos hasta el final de sus días. El frío de la calle mata el cuerpo, pero la humillación mata el alma. Y resucitarla es mucho más difícil que descongelar los dedos. «Nos vamos», dije en voz baja pero firme. Y mi voz sonó en esa habitación más fuerte que cualquier grito, cortando todas las vías de retirada. Ahora mismo. Nadia se sobresaltó, llevándose las palmas a las mejillas, y en sus ojos apareció el pánico. «Andrés, ¿a dónde vamos? Es de noche, es invierno. ¿Y si esperamos a mañana?» «No hay mañana, Nadia». La tomé por los hombros y la sacudí suavemente, obligándola a mirarme a los ojos y transmitiéndole mi seguridad. «Tú y Sandra tenéis 20 minutos. Coged los documentos, la ropa de abrigo y lo más necesario. Lo demás lo recogeremos después. Ahora lo principal es salir de este avispero». Vi cuánto le costaba tomar esa decisión, cuánto miedo le daba salir a lo desconocido desde una casa cálida, aunque odiada. Pero ella, mi fiel compañera, asintió, y enjugándose las lágrimas, se apresuró a la habitación a preparar las bolsas. Los consuegros se quedaron boquiabiertos. Estaban absolutamente seguros de que me arrastraría de rodillas, suplicaría, metería el dinero, con tal de quedarme al calor. Basilio incluso dejó de masticar sus pipas, sin creer que su chantaje no había funcionado, y en su cara la perplejidad luchaba con el amor propio herido. Mientras las mujeres recogían apresuradamente las cosas, saqué el teléfono, y mis dedos, normalmente ágiles y seguros, temblaban traidoramente al buscar en la lista de contactos el número necesario. Pedro Hernández, un antiguo cliente mío, hombre pudiente y honrado, que un mes atrás, cuando yo terminaba de instalarle la sala de calderas, había mencionado de pasada que buscaba una persona de confianza para cuidar su casa de campo durante su ausencia. Entonces había rechazado la oferta, esperando restaurar pronto nuestra vivienda. Pero ahora era la única brizna de paja a la que podía aferrarme para no helarse en la calle. Los tonos en el auricular duraban eternamente. Cada uno golpeaba los nervios como un martillo, y rezaba en mi interior para que no estuviera dormido, para que cogiera el teléfono, para que no hubiera cambiado de opinión. «Hola, Andrés», sonó al fin su voz tranquila y segura, y casi exhalé de alivio, sintiendo cómo se alejaba el hielo del estómago. «Pedro, buenas noches. Disculpa la llamada tan tarde. Soy Andrés, el fontanero». Comencé intentando hablar con calma, aunque la voz se quebraba traidoramente. «¿Su oferta de cuidar la casa sigue en pie? Tenemos aquí una emergencia. Necesito urgentemente alojamiento para la familia». Al otro lado del hilo se hizo una pausa, y en esos pocos segundos viví una vida entera llena de desesperación.
pero luego respondió simple y lisamente. «Claro, Andrés, la casa está vacía, la calefacción puesta al mínimo. Las llaves están en la vigilancia de la urbanización. Ahora les aviso y les advierto. Venid hoy mismo si queréis. ¿Necesitáis algo más?» «Gracias, Pedro. Nos has salvado. No lo olvidaré en la vida». Exhalé, sintiendo cómo a la garganta me subía un nudo de gratitud hacia ese hombre que, en el fondo, era un desconocido pero que resultó ser más familiar que la propia familia. Ahora salimos. Colgué y miré a Basilio, que durante todo ese tiempo había escuchado atentamente la conversación, y vi cómo su cara se retorcía con una mueca de decepción y rabia. Había entendido que su poder sobre nosotros había terminado. Media hora después, que pasó como entre brumas, ya estábamos en el porche cargados con bolsas y paquetes, respirando el aire helado de la noche que me parecía ahora el más dulce del mundo, porque era el aire de la libertad. El taxi ya lucía sus faros frente al portal y nos apresuramos hacia el coche apoyándonos mutuamente para no resbalar en los escalones helados que Ignacio no se había molestado en limpiar. Basilio salió detrás de nosotros al porche en zapatillas, sin sentir el frío de la furia, y nos gritó a la espalda con la voz ronca. «Largaos, largaos, ya os arrepentiréis, vendréis arrastrándoos y no os dejaré ni entrar. Y vuestras cosas que quedaron dentro, y tus caras herramientas, lo confisco todo en concepto de comunidad. Contad que habéis pagado». Me detuve un segundo en la puerta abierta del taxi al oír lo de las herramientas. Allí en la bolsa había quedado mi juego profesional, que me había dado de comer durante años y valía buen dinero, por no hablar de los materiales que había invertido en su casa. Por dentro me hervía todo. Me entraron ganas de volver y explicarle a ese cerdo avaro lo que era la propiedad ajena. Pero miré a Sandra temblando y a Nadia pálida y comprendí que no era el momento de ajustar cuentas. Lo principal era llevarlas a un lugar seguro, calentarlas, calmarlas, y con Basilio y su confiscación ya me ocuparía después. Y esa conversación sería corta y dura. «Vámonos, jefe», le dije al taxista cerrando la puerta y cortándonos de esa casa maldita, de los gritos, de la humillación, dejando en el pasado un trozo de vida que se quería olvidar como una pesadilla. El coche arrancó, y yo, abrazando a mis mujeres por los hombros, sentía cómo poco a poco se les pasaba el temblor, cómo se igualaba la respiración, aunque las lágrimas seguían brillando en sus mejillas bajo las luces de las farolas que pasaban. Íbamos hacia lo desconocido, a casa ajena, sin nuestro rincón, sin planes de futuro. Pero por primera vez en mucho tiempo me sentía no un arrimado, sino el cabeza de familia, un hombre que había podido tomar una decisión. Sin embargo, las palabras de Basilio sobre la confiscación eran como una astilla clavada en la cabeza que no me dejaba en paz. Y cuanto más nos alejábamos, más claramente comprendía que regalar los frutos de mi trabajo no era mi intención. Recordé la caldera nueva que había configurado con amor la semana pasada, los caros radiadores italianos, la distribución de cobre, el grupo de bombeo. Todo lo había comprado con mi dinero. Todos los tickets estaban en mi carpeta de documentos, que gracias a Dios había cogido conmigo. Ese avaro imbécil pensaba que lo tragaría y le perdonaría miles de euros solo porque nos había echado. «No, Basilio», pensé mirando los árboles negros que pasaban por la ventana. «Cometiste el mayor error de tu vida. Tomaste mi paciencia por debilidad y mi honradez por estupidez. Mañana, cuando mis chicas estuvieran a salvo, volvería, y hablaríamos en el único idioma que tú entiendes, el del derecho y los documentos. Y esa conversación no te va a gustar nada». Llegamos a la urbanización de Pedro Hernández cuando el reloj ya pasaba de medianoche. La seguridad nos dejó pasar sin preguntas y nos entregó un manojo de llaves. La casa resultó no solo grande, sino enorme, pero en ese momento nos recibió con el frío de las habitaciones deshabitadas, con el hueco sonido vacío que nos tocaba habitar. La mañana en casa ajena comenzó no con el crujido habitual del suelo o el olor a tortitas recién hechas, sino con un silencio angustiante y desacostumbrado que hacía zumbar los oídos. Abrí los ojos mirando el desconocido techo alto del dormitorio y durante unos segundos yací inmóvil intentando entender dónde estaba
y por qué en vez de la alegría del regreso, algo pesado y frío rodaba por dentro. La memoria, servicial e implacable, enseguida me trajo las imágenes de la noche anterior. La cara retorcida del yerno, las lágrimas de la hija, la insolente sonrisa del consuegro y nuestra huida apresurada y casi vergonzosa en la oscuridad. Pero extrañamente, en vez de la desesperación o el miedo que debían haberme paralizado, sentí que en mí despertaba una rabia helada y tranquila, ese estado que le sobreviene a un maestro ante una grave avería, cuando las emociones se apagan cediendo el paso al cálculo puro y desnudo. Me levanté de la cama intentando no despertar a la esposa dormida y me acerqué a la ventana. Detrás del cristal amanecía un gris sombrío, tan severo e implacable como lo que me proponía hacer ese día. Sabéis, hay un tipo de personas que toman la bondad por debilidad y la honradez por estupidez, y mi consuegro Basilio pertenecía exactamente a esa raza. Seguramente ahora dormía caliente, convencido de que había ganado, de que me había humillado, pisoteado y encima se había aprovechado de mis bienes. Pero se había olvidado de una ley importante de la física que también funciona en la vida. La fuerza de acción es igual a la fuerza de reacción. Salí a la cocina, marqué el número de mi compañero Miguel, hombre de fiar con quien habíamos pasado las de Caín trabajando en las obras del norte, y al oír su voz ronca de sueño, le dije solo una frase. «Miguel, necesito ayuda. Coge la furgoneta y un par de chicos de confianza. Hoy tenemos un desmontaje bastante inusual». Miguel, que Dios le dé salud, no hizo preguntas de más. Notando que el asunto era serio, simplemente masculló. «En una hora estamos». Saqué de la bolsa de viaje la carpeta de documentos que guardaba como la niña de mis ojos, un hábito forjado en años de trato con clientes, y revisé los tickets, albaranes y certificados de garantía, la caldera de gas, el acumulador de agua caliente, el grupo de bombeo, los radiadores, incluso los tubos de cobre y los accesorios. Todo lo había comprado a mi nombre, pagado con mi tarjeta, y cada papel se convertía ahora en un proyectil blindado contra la avaricia del consuegro. No pretendía vengarme ni hacer la justicia por mi mano, solo pretendía recuperar lo mío hasta el último tornillo, dejándole lo que tenía antes de mi llegada, las tuberías podridas y la conciencia fría. Cuando la furgoneta con los chicos llegó a la puerta de la urbanización, yo ya les esperaba, vestido con mi chaqueta de trabajo que olía a grasa y metal, ese olor que siempre me daba seguridad. Nos estrechamos la mano en silencio. Miguel echó un vistazo a mi cara de piedra y asintió comprensivo, viendo en mis ojos esa determinación con que la gente va al último combate. El trayecto hasta la casa de los consuegros no llevó más de 20 minutos, pero a mí me parecieron una eternidad, durante la cual ensayé mentalmente la conversación que se avecinaba, eliminando todo lo superfluo y dejando solo los hechos secos. Ese día Basilio tenía su aniversario. Esperaba a distinguidos invitados, la élite del pueblo, ante la que pensaba presumir no solo de la mesa, sino de la mismísima reforma que yo le había hecho con mi esfuerzo. De la chimenea salía un humo espeso. Mi caldera funcionaba perfectamente, calentando esa casa de la traición. Y ese pensamiento me escocía más que un cuchillo. En el patio, quitando nieve, trajinaba Amparo. Pero al ver cómo a la puerta se acercaba una furgoneta y de ella bajaban 3 hombres robustos, encabezados por mí, se quedó paralizada, apretando el mango de la pala al pecho, y en sus ojos apareció el susto. Al porche, echándose al vuelo el abrigo de cuero, salió rodando el mismísimo Basilio, colorado y satisfecho, visiblemente ya con alguna copa encima para el ánimo. Pero al verme se detuvo en seco y su sonrisa se despegó como yeso viejo. «¿Qué vienes a buscar aquí?», rugió intentando adoptar un aire amenazador, aunque noté cómo se le iban los ojos hacia mis compañeros. «Ya te dije ayer bien claro, no hay vuelta atrás. Y tus cosas ni te molestes en buscarlas. Las herramientas las confisqué como compensación. Lárgate antes de que suelte a los perros». Yo, tranquilo, sin prestarle atención al grito, me acerqué a la cancela, la abrí con mi llave, que en el calor de la ira había olvidado quitarme, y entré al patio,
sintiendo bajo los pies la tierra firme y pisada. Deteniéndome a un par de metros de él, saqué de bajo el brazo la carpeta, le di un golpecito con la palma y dije: «¡Silencio!». Pero de tal manera que Amparo al fondo dio un respingo. «Las herramientas son lo de menos, Basilio, aunque también valen más que tu conciencia. No he venido a suplicar, sino a recoger mis bienes según estos documentos». Basilio resopló con desprecio cruzando los brazos sobre el pecho. «¿Qué bienes? ¿Tus calcetines sucios? Cógelos y vete». «No, compadre». Sacudí la cabeza mirándole como a un niño sin juicio. «Hablo de los tickets y certificados de garantía a mi nombre. Caldera de gas, grupo de bombeo, acumulador de 200 litros, 10 radiadores de aluminio, conjunto colector, grifería. Nos echaste. Perfecto. Es tu derecho como dueño de la casa. Y yo, como propietario del equipamiento, libero tus locales de mis cosas». Durante un segundo se hizo el silencio en el patio, roto solo por el lejano ladrido de los perros y el run run del motor de nuestra furgoneta. Basilio estaba boquiabierto, y yo veía cómo en su cerebro las ruedecillas giraban chirriendo, intentando asimilar la magnitud de la catástrofe. Empezó a comprender que no estaba bromeando, que no había venido por una maleta de ropa, sino por lo que proporcionaba calor y confort a su vivienda, por lo que tanto le gustaba presumir ante los vecinos. Su cara empezó a llenarse lentamente de sangre oscura. Dio un paso al frente escupiendo saliva. ¿Tú qué te has creído? No tienes derecho. Todo eso está empotrado en las paredes. Son mejoras inamovibles. Ahora llamo a la policía. Te voy a demandar por robo». «Llama». Asentí sacando el paquete de tabaco y encendiendo un cigarrillo, mostrando con todo mi porte que sus amenazas no me afectaban. «¿Te doy el teléfono o te apañas solo? Por ley, Basilio, es mi bien mobiliario, instalado provisionalmente para prueba. No firmamos acta de entrega. No me pagaste por ello. No formalicé contrato de donación. Así que llama, que vengan. Con mucho gusto les enseño los documentos». Amparo, al oír hablar de la policía, se abalanzó sobre su marido agarrándole la manga del abrigo. Su cara estaba blanca como la nieve bajo los pies. «Basilio, no, por favor, no nos avergüences delante de la gente. Dale esos hierros, que los coja y se vaya con Dios. Esta noche tenemos los invitados, el aniversario. ¿Qué dirá la gente si viene la policía?». Ella entendía, con intuición femenina, que aquello no iba a terminar bien, que no se debía provocar a la bestia acorralada. Pero Basilio ya había mordido el anzuelo. La avaricia le cegaba. No podía permitir que un fontanero cualquiera le pusiera condiciones en su propio patio. «Quita, tonta». Empujó bruscamente a su esposa, que dio un traspié y habría caído si no fuera por un montón de nieve. Yo lo observé con asco helado, recordando cómo ayer Amparo también había guardado silencio cuando golpeaban a mi hija. La compasión no era lo que sentía en ese momento. «La caldera se queda aquí, yo soy el dueño». Con manos temblorosas sacó el teléfono y empezó a teclear en la pantalla con los dedos gordos. De manera ostentosa, en voz alta, para que oyeran los vecinos que ya empezaban a asomar por encima de las vallas atraídos por el ruido. «Policía, servicio de guardia, un patrullero urgente a la calle Los Pinos, número 12. Aquí un ataque de bandidos, robo a plena luz del día. Están destrozando la casa. Vengan rápido, es toda una banda». Yo estaba de pie mirando ese espectáculo lamentable, sintiendo cómo todo se me contraía por dentro de asco, pero por fuera permanecí tranquilo como una roca. Miguel se me acercó y asintió con la cabeza señalando al consuegro. «Andresillo, quizás no merece la pena meterse con la poli. A lo mejor tiene enchufes». «No tiembles, Miguel», respondí sin apartar los ojos de Basilio, que ahora corría por el patio mirándonos triunfalmente. «La razón está de nuestro lado, y sus enchufes están podridos, como los tubos que había aquí antes. Esperamos». En ese momento, mirando el humo que salía de la chimenea, recordé de repente cómo había montado ese conducto un mes atrás bajo el hielo, equilibrándome en el tejado helado. Recordé cómo Basilio estaba abajo fumando y gritando:
«Venga, muévete, ¿qué tardas tanto? ¡Que hace frío!». Yo pensaba entonces que lo hacía por la familia, por los nietos, y resultó que estaba construyendo un monumento a mi propia ingenuidad. Ese humo, cálido y acogedor, me parecía ahora una burla, el símbolo de mi ceguera. Ese día acabaría con ese humo. A veces, para construir algo nuevo y honrado, hace falta derribar sin piedad lo viejo, aunque duela. El coche patrulla con las luces encendidas apareció al final de la calle sorprendentemente pronto. Debían de estar cerca. Basilio, al verlos, se iluminó, se irguió y fue corriendo a la puerta a recibir a sus salvadores, saboreando ya de antemano cómo me pondrían las esposas. No sabía, el pobre, que con sus propias manos estaba cerrando el lazo alrededor de su cuello al llamar a los representantes de la ley. Pues en mi manga había un as del que él, en su avaricia, se había olvidado por completo. La puerta del coche patrulla se cerró con ese sonido seco y oficial que normalmente no presagia nada bueno para la gente corriente. Y al patio entraron 2 policías. Uno era muy joven, coloradito, con galones de sargento, claramente un novato. El otro corpulento, con mirada cansada y profundas arrugas junto a la boca, llevaba el grado de teniente y tenía el aspecto de alguien que lo ha visto todo en esta vida y ya no puede sorprenderle nada. La nieve crujía bajo sus pesadas botas, y ese sonido en el silencio helado resultaba artificialmente ruidoso, como si la propia naturaleza hubiera contenido el aliento esperando el desenlace. Basilio, al verlos, se transformó al instante. Del grosero arrogante pasó a la víctima infeliz, abrió los brazos y, a punto de derramar una lágrima, se lanzó hacia los guardianes de la ley como hacia unos hermanos queridos. «Señores agentes, por fin», vociferó señalándome con el dedo como si indicara un reincidente especialmente peligroso. «Deténgalos, miren lo que está pasando. En pleno día irrumpieron, amenazan, quieren sacar de mi casa la caldera, los radiadores, la fontanería. Esto es un robo puro y duro». Artículo 237. Lo vi en la televisión. El teniente ni se inmutó ante ese griterío. Solo paseó la mirada perezosamente desde la cara roja y sudorosa de Basilio hacia mí, luego hacia mis chicos que fumaban tranquilos junto a la furgoneta, y en sus ojos se leía el cansancio secular de tener que resolver otra trifulca doméstica. Se acercó despacio hacia nosotros, se acomodó el cinturón y preguntó con voz carente de toda emoción. «¿Qué está pasando aquí, ciudadanos? ¿Quién está al mando? ¿Por qué se altera el orden público?». Avancé un paso, tiré la colilla a la papelera, un hábito de orden que no me abandonaba ni en momentos así, y miré a la gente a los ojos con tranquilidad y dignidad. «Ninguna alteración, señor teniente. Soy Andrés, técnico de calefacción, y estos son mis compañeros. Hemos venido a retirar mis bienes personales». «¿Qué bienes?», se agitó Basilio saltando de impaciencia. «Todo eso está en mi casa, en las paredes. Es mío, él miente». El policía exhaló cansadamente, se quitó el guante y sacó el cuaderno, mostrando con todo su aspecto las ganas de estar en cualquier otro lugar menos aquí. «A ver, ciudadano», se dirigió a mí, «¿en base a qué pretende desmontar el equipamiento? ¿Tiene documentos que acrediten la propiedad o simplemente ha decidido que es suyo?». Yo, en silencio, le tendí mi carpeta. El teniente la abrió y comenzó a revisar el contenido con atención, pasando las hojas con los dedos helados. Tiques, albaranes con sellos, certificados de garantía con números de serie anotados, extractos de mi cuenta bancaria. Ahí estaba toda la historia de la compra de ese maldito equipamiento hasta el último tornillo. Pasaron varios minutos que a Basilio se le hicieron eternos. Se balanceaba de un pie a otro intentando mirar por encima del hombro de la gente y nerviosamente se mojaba los labios. Por fin el policía cerró la carpeta y me la devolvió. «Los documentos están en orden, todo comprado a nombre de este ciudadano», señaló en mi dirección. «Pero escuche», se giró hacia Basilio, que ya había abierto la boca para protestar. «Si este equipamiento ya está montado y forma parte del sistema de calefacción de la casa, la cuestión de su propiedad se vuelve discutible». Basilio dibujó una sonrisa tan amplia que apenas le cabía en la cara. «Eso mismo digo yo, señor agente. Está atornillado,
así que es mío. Mejora inamovible. No exactamente, matizó el teniente. Esto es un litigio civil. La policía no se ocupa de esas cuestiones. Usted, volvió a mirarme, no puede entrar y desmontar todo esto si el dueño se opone. Tiene que presentar una demanda, contratar un abogado, hacer una tasación. Por ahora me veo en la obligación de pedirle que abandone la propiedad para no provocar conflictos. Basilio triunfó. Se irguió sintiendo detrás la fuerza de la ley, y su mirada se llenó de tal superioridad venenosa que me dieron ganas de escupir. ¿Lo has oído?, me siseó en la cara. Al juzgado. Años estarás pleiteando, y la caldera a mí me estará calentando. Y ahora fuera de mi patio, antes de que presente una denuncia por allanamiento. En ese momento sentí cómo dentro de mí un interruptor invisible hacía clic. La justicia en la que había creído toda la vida estaba fallando ahora, chocando contra las formalidades burocráticas, y sabía que si me iba ahora, perdería para siempre. Pero yo estaba preparado para este giro. Sabía que Basilio era un hombre avaro, y la avaricia siempre lleva a escatimar en seguridad. «Un momento, agente», dije en voz alta y clara, cubriendo el alegre murmullo del consuegro. «Soy un ciudadano respetuoso con la ley y no pretendo hacer la justicia por mi mano. Pero quiero hacer una declaración oral oficial sobre un delito inminente y una amenaza para la seguridad pública. Solicito que quede registrado». El teniente, que ya se disponía a ir hacia el coche, se detuvo y me miró con interés. La sonrisa de Basilio vaciló y se torció. «¿Qué delito?», preguntó el policía. Como técnico certificado, con habilitación para trabajos con gas número 14/80, declaro oficialmente que en esta propiedad se ha realizado una acometida ilegal a la red de gas y una instalación arbitraria de equipos a gas sin proyecto ni acta de recepción. El patio se sumía en un silencio mortal. Hasta los perros, al parecer, dejaron de ladrar, notando la tensión. Basilio se puso tan pálido que se parecía una sábana. Sus ojos se abrieron de par en par y empezó a buscar aire como un pez sacado del agua. «¿Qué estás diciendo?», ronco, perdiendo la voz de miedo. «Si tú mismo lo pusiste». «Correcto, yo lo monté», respondí fríamente, mirándole directamente entre los ojos. «Lo instalé para la puesta en marcha y comprobación de la estanqueidad, pero tú, Basilio, te negaste a encargar y pagar el proyecto oficial en la empresa de gas porque, cito tus palabras, es caro y lleva mucho tiempo. Dijiste que ya lo tramitarías después. Eso significa que en este momento la explotación de esa caldera es ilegal y supone un riesgo directo de explosión de gas doméstico que puede llevarse por delante no solo tu casa, sino media calle». Me giré hacia el teniente, cuya cara había pasado de aburrida a sumamente seria. «Señor teniente, según la normativa, al detectar una acometida ilegal, está obligado a llamar de inmediato al servicio de urgencias de la empresa distribuidora de gas para el corte del suministro y la redacción del acta de infracción administrativa. Y yo, como propietario del equipamiento, para no incurrir en responsabilidad penal por una posible tragedia, estoy obligado a desmontar de inmediato mi caldera, ya que no ha sido puesta en servicio debidamente». Era el jaque mate y mate en 3 jugadas. Basilio entendió que había caído en una trampa que él mismo se había preparado con su propia tacañería. La multa por acometida ilegal era de varios miles de euros, más el recálculo del consumo por estimación durante 6 meses. Era una catástrofe financiera. Pero lo más terrible era el corte del gas en pleno invierno, y lo que era aún más vergonzoso, justo antes de la llegada de los invitados. «¿Dónde está el proyecto aprobado por la empresa de gas, propietario?». La voz del teniente se volvió dura como el acero. «¿Dónde está el acta de recepción? Enséñeme el contrato de mantenimiento». Basilio callaba. Sus labios temblaban. Trasladaba la mirada de mí al policía y en sus ojos veía el derrumbe de todo su pequeño mundo. «No está», admitió al fin, encogiendo los hombros. «Estábamos en trámites». «En trámites, ya». El teniente sacudió la cabeza y cogió el walkie-talkie. «Entonces, explotación ilegal. Central, llama urgente a la empresa de gas a la calle Los Pinos, número 12.
Riesgo de fuga, acometida ilegal. Luego se giró hacia mí. Y usted, ya que es el propietario del equipamiento y afirma que está instalado irregularmente, desmóntelo. Lo permito, para evitar, por así decir, las consecuencias. Estaré aquí para que nadie le moleste. Basilio se abalanzó hacia mí apretando los puños en rabia impotente, pero el teniente puso la mano en la pistolera. Gesto breve, pero muy elocuente. Ni se le ocurra, ciudadano, o se va a comisaría por resistencia, y ahí el asunto es otro. Quédese quieto y espere a los del gas. Asentí a Miguel, y mis chicos, cogiendo los maletines de herramientas, se pusieron en marcha hacia la casa. Pasamos junto a Basilio destrozado y paralizado, junto a Amparo llorando con la cara entre las manos, comprendiendo toda la magnitud del bochorno, junto a las ventanas donde estaba puesta la mesa del festín. Iba a desmontar lo que había construido con mis manos, iba a arrancar el corazón de esa casa. Porque una casa sin calor no es más que una caja de ladrillos. Y aunque actuaba conforme a la ley y a la conciencia, en lo profundo del alma algo me roía. Pero me recordé las lágrimas de Sandra y el miedo en los ojos de Nadia, y mi mano, que apretaba la llave inglesa, se volvió firme. La compasión con el verdugo es una traición a la víctima, eso me dije. Entramos a la sala de calderas, donde la caldera zumbaba con llama azul dando calor a gente que no lo merecía. «Bueno, Andrés, ¿empezamos?», preguntó Miguel en voz baja. El silencio que cayó en la sala de calderas después de que cerré la llave de paso y el monótono zumbido del quemador de gas enmudeció, me pareció más pesado y terrible que cualquier grito humano. Era el sonido de una casa que se moría, el sonido con el que el alma abandona una vivienda, dejando tras de sí solo paredes de ladrillo que se enfrían y metal muerto. Mis chicos y yo trabajamos coordinados y en silencio, como cirujanos en una operación grave. Solo que nuestra tarea era la inversa, no salvar, sino extraer los órganos vitales del organismo de este edificio. Sabéis, hay algo profundamente antinatural en que un maestro destruya su propio trabajo, en el que ha invertido no solo la fuerza de las manos, sino también un trocito de corazón. Retiramos la caldera de pared, la embalamos cuidadosamente en su caja, luego desmontamos los grupos de bombas y los vasos de expansión, dejando en las paredes solo los agujeros huérfanos de los tacos y las manchas sucias de hollín. Detrás de la puerta de la sala de calderas se oían voces amortiguadas, pasos y cierto revuelo. Al parecer los habitantes de la casa intentaban en pánico asimilar lo que ocurría, pero nadie se atrevía a entrar mientras estuviéramos allí. Al cabo de una hora, terminado el trabajo en la sala de calderas, nos desplazamos a la parte habitada de la casa para retirar los radiadores y la cara fontanería del cuarto de baño de la que Basilio tanto gustaba presumir ante los vecinos. Y aquí, en el pasillo del primer piso, nos esperaba un obstáculo en la persona de mi yerno Ignacio, que al parecer había decidido que era su momento de demostrar carácter mientras la policía abajo redactaba los protocolos con su padre. Ignacio estaba en la puerta del baño con los brazos abiertos, bloqueando el paso. Su cara estaba roja de excitación, y del alcohol de la víspera aún se podía encender una cerilla. «No paso», chilló intentando dar firmeza a su voz, aunque solo oía en ella notas histéricas de miedo. «Esta es mi casa, aquí vivo. No tenéis derecho a irrumpir en el espacio privado. Ahora grito». Me detuve. Dejé el pesado maletín de herramientas en el suelo y lo miré con asco helado, observando cómo le temblaban las rodillas bajo el chándal doméstico. Este hombre que ayer golpeaba valerosamente a una mujer indefensa, ahora intentaba hacerse el héroe ante tres hombres robustos, y eso resultaba lamentable y patético. Ya estaba a punto de apartarlo de un hombro cuando adelantó mi compañero Miguel, un coloso tranquilo como un tanque y sólido como un radiador de fundición. Miguel se acercó a Ignacio en silencio hasta casi tocarle, de modo que éste tuvo que echar la cabeza atrás para mirarlo a los ojos, y posó su ancha y pesada palma en su hombro. No con fuerza, pero con peso, como se pone la mano en el lomo de un perro inquieto. «¿No te llegó con lo de ayer, chaval?», preguntó Miguel en voz queda, casi con dulzura.
Pero ese tono me habría puesto los pelos de punta a mí mismo si no llevara 20 años conociendo a Miguel. ¿Quieres que bajemos ahora a recordarle al señor teniente cómo ayer le dabas a tu mujer cabezazos contra la pared? La denuncia no está presentada, Sandra te lo perdonó. Pero eso se puede arreglar en un minuto. Créeme, en el calabozo va a hacer bastante más frío que en esta casa sin calefacción. Ignacio se desinfló al instante como una pelota pinchada. Le abandonó de golpe todo el espíritu guerrero, dejando solo el miedo visceral ante la responsabilidad real. Miró asustado hacia las escaleras, donde se perfilaban las siluetas de los policías. Luego dirigió la vista a la cara impasible de Miguel, y comprendiendo que nadie iba a bromear con él, bajó los ojos. Yo nada, murmuró retirando las manos del quicio y pegándose a la pared para dejarnos pasar. Solo preguntaba. Pasamos a su lado como si no existiera, sin dignarnos a mirarle, y entramos en el cuarto de baño que brillaba de cromo y azulejos blanquísimos. El desmontaje de la grifería y el conjunto de ducha no llevó más de 20 minutos. Las manos recordaban cada movimiento, pues yo mismo lo había instalado todo con cariño, eligiendo las mejores juntas y la fijación más fiable. Cuando sacábamos el equipamiento pasando junto a Ignacio, él seguía pegado a la pared mirando al suelo, abatido, humillado por su propia cobardía, sabiendo que había perdido no solo la comodidad, sino los últimos restos de respeto a los ojos de quienes le rodeaban. A mediodía la casa se había convertido en una cueva de hielo, con trozos de tubería asomando por las paredes, de los que goteaba agua herrumbrosa dejando en el suelo charcos oscuros. Los consuegros corrían a nuestro alrededor, pero no podían hacer nada. La policía vigilaba el orden, y el servicio de urgencias de gas, llegado a instancias del teniente, ya estaba precintan diligentemente el tubo de entrada en la calle, cortando a Basilio las últimas vías de retirada. Cuando la furgoneta estuvo completamente cargada y se asentó bajo el peso del metal, salí al porche. Me limpié las manos con un trapo aceitoso e inhalé el aire helado, que ahora me parecía limpio y fresco. Basilio estaba sentado en los escalones, encogido, aplastado, con el abrigo echado sobre los hombros, mirando un punto fijo, calculando mentalmente unas pérdidas que crecían con cada minuto. A su lado estaba Amparo llorando en silencio en un pañuelo. Me daba lástima por lo humano esa mujer, convertida en rehén del despotismo de su marido, pero sabía que la compasión ahora no la ayudaría a encontrar su propia voz. Me acerqué al consuegro, que levantó hacia mí la mirada llena de odio e impotencia. La mirada de un hombre al que le han quitado el suelo de los pies, arrebatándole lo más valioso, su bienestar material. «Bueno, compadre», dije tranquilo, mirando el ajetreo de los técnicos de gas junto al vallado. «La policía te salvó. La ley con la que querías asustarme funcionó, solo que no en la dirección que esperabas. Ahora espera una buena multa por acometida ilegal y prepárate para que reconectar el gas te lleve meses de trámites». Basilio gruñó algo en respuesta, pero no se entendían las palabras. Le ahogaba la rabia mezclada con la desesperación, porque sabía que él mismo se había metido en ese hoyo con sus propias manos. Y a los invitados que vienen dentro de un par de horas, continué dándole el último argumento, diles que es una sorpresa del anfitrión. Fiesta a la luz de las velas y con abrigos puestos. Así ahorraste en proyecto. Basilio, feliz aniversario. Me giré y fui hacia el coche sin mirar atrás, sintiendo en la espalda su mirada abrasadora, pero esa mirada ya no tenía poder sobre mí. Me senté en la cabina con Miguel, cerré la puerta cortándome de esa casa maldita y dije en pocas palabras: «Vámonos». El motor rugió y partimos, dejando atrás las ruinas de las ambiciones ajenas y recuperando, aunque a ese precio tan duro, nuestro honor ultrajado. Por la noche, según me contaron después conocidos comunes, a la casa de los consuegros empezaron a llegar los coches caros de la gente distinguida del pueblo, la administración, los empresarios locales, invitados al fastuoso aniversario. Pero la fiesta estaba irremediablemente arruinada. En la casa había un frío de perros, el aliento se veía, no había agua caliente para lavarse las manos y el baño no funcionaba porque habíamos retirado el grupo de bombeo.
Los invitados, tras media hora sentados con los abrigos en la rica mesa, empezaron a mirarse unos a otros, a cuchichear sobre la vergüenza del anfitrión que había dejado la casa en ese estado, y pronto empezaron a marcharse con pretextos de asuntos urgentes. Para Basilio, que toda la vida había vivido para darse importancia, eso fue un golpe peor que cualquier pérdida económica. Era la pérdida de la imagen, la humillación pública que en los pueblos se recuerda durante décadas. Nosotros, en cambio, esa noche estábamos sentados en la cálida y espaciosa cocina de la casa de Pedro Hernández, tomando té con mermelada de fresa, y por primera vez en mucho tiempo vi cómo se relajaban los hombros de mi esposa. Sandra estaba sentada callada y pensativa, mirando la taza, pero en sus ojos ya no había esa expresión acorralada que me había atormentado los últimos años. «Papá», dijo de repente levantando hacia mí una mirada clara y firme en la que reconocí mis propios rasgos. «Hoy mismo presenté la demanda de divorcio. Nunca más, ¿me oyes? Nunca más me dejaré humillar». Cubrí su mano con la mía áspera y callosa y la apreté, transmitiéndole mi apoyo y mi amor, sintiendo cómo en el pecho se expandía un calor que no se compra con ningún dinero. «Lo sé, hija», respondí, y la voz me tembló de orgullo por ella. Habíamos perdido la vida antigua, la casa quemada, el modo de vida habitual, pero habíamos conservado lo principal. Nos habíamos conservado a nosotros mismos y nuestra dignidad. ¿Y las paredes? Las paredes las construiremos nuevas, más sólidas que las anteriores. Parecía que la justicia había triunfado. El mal estaba castigado, la familia a salvo, nosotros al calor. Pero la vida es complicada, y pocas veces pone punto final donde a nosotros nos gustaría. 2 días después, cuando ya empezaba a planificar la restauración de nuestros cimientos, recibí una llamada de un número desconocido. Levanté el auricular esperando escuchar otro encargo de reparación, pero oí una voz oficial y severa que me hizo tensarme. «Andrés López, soy el instructor del juzgado. Se ha presentado una denuncia contra usted por parte del ciudadano Ignacio por lesiones corporales y amenazas de muerte. Debe comparecer para prestar declaración». Bajé el teléfono mirando la nieve que caía por la ventana y comprendí que la guerra aún no había terminado. El enemigo, acostado, había decidido atacar por la espalda utilizando la táctica más rastrera, la calumnia. El viaje al juzgado de guardia, a donde me citaron por notificación, me recordaba esos sueños grises y oscuros que a veces se tienen en la fiebre. Pareces ir por una calle conocida, los pies se hunden en un fango invisible y el aire se vuelve espeso y pesado. En la calle soplaba un fino aguanieve, llenando de nieve los limpiaparabrisas del viejo taxi. Y ese chirrido monótono del goma sobre el cristal crispaba los nervios más que la conversación pendiente con el instructor. Yo estaba sentado en el asiento trasero, apretando en el bolsillo de la chaqueta un pequeño pendrive negro, y pensaba en hasta qué bajeza puede caer una persona movida por la rabia impotente y el deseo de vengarse a cualquier precio. Mi yerno Ignacio, ese héroe de las batallas de cocina, sin encontrar valor para reconocer la derrota en una conversación de hombres honrada, había decidido usar la ley como una maza para golpearme a traición. La gente de uniforme pasaba con caras preocupadas. Alguien discutía en voz alta en los despachos, en algún lugar lloraba un niño, y toda esa atmósfera pesaba en los hombros como una losa de hormigón. Encontré el despacho necesario, respiré hondo poniéndome en modo tranquilo y profesional, y llamé a la puerta desconchada con la placa. «Instructor de guardia, Fernández, J.M». Detrás de la mesa cargada de montones de carpetas estaba sentado un hombre joven, pero ya con entradas incipientes, con gafas, que parecía no haber dormido 3 días. Levantó hacia mí los ojos enrojecidos, me señaló la silla con un gesto y, sin perder tiempo en saludos, abrió el expediente que tenía delante. «Ciudadano Andrés López», confirmó con voz seca y sin expresión en la que no había ni amenaza ni compasión, solo cansancio. «Se ha presentado una denuncia contra usted. Dice que hace 2 días, durante el desmontaje de equipamiento en casa de su padre,
Usted le causó lesiones corporales de consideración y también le amenazó de muerte agitando, cito, una pesada llave inglesa. Asimismo, declara que sus trabajadores, el ciudadano Miguel S. y otras personas no identificadas, lo retenían por la fuerza mientras usted saqueaba la casa. Yo escuchaba ese delirio, y ¿lo creéis? Me daban ganas no de indignarme, sino de reírme a carcajadas de lo absurdo de lo escuchado. Tan a la vista estaba la trampa. Ignacio, en su fantasía, había convertido nuestra visita tranquila y legal en algo así como una película de acción de los 90, donde él era la víctima inocente de un asalto de bandidos. Eso es mentira de principio a fin, señor instructor, respondí tranquilo mirándole directamente a los ojos. No hubo ninguna violencia. Efectivamente intentó obstaculizar nuestro paso, pero nadie le puso un dedo encima. Y en cuanto a las amenazas, ¿adjuntó el informe de lesiones? El instructor hizo un gesto asintiendo. Adjuntó un cardenal en el antebrazo y un rasguño en la frente. Afirma que usted le empujó contra la pared. Sacudí la cabeza recordando cómo Ignacio se pegaba él mismo al rincón, con miedo incluso a levantar la vista hacia Miguel. Esas lesiones, si es que son recientes, pudo haberlas sufrido en cualquier sitio, por ejemplo al caerse en un estado de embriaguez, observé. Pero tengo algo mejor que las palabras. Saqué del bolsillo ese pendrive y lo puse sobre la mesa delante del instructor. Sabéis, llevo 30 años trabajando con gente, y en todos esos años he asimilado una norma de oro. Cuando vas a ver a un cliente problemático, y más aún a un familiar que ha prometido meterte en la cárcel, hay que ir cubierto. En esta grabación está el vídeo del registrador que llevaba mi compañero Miguel fijado en el pecho. Lo encendimos a la entrada a la parcela y lo apagamos solo en el coche. Ahí está registrada cada palabra, cada movimiento, y se ve perfectamente cómo se comportaba el denunciante y quién amenazaba a quién de verdad. El instructor miró con interés el pendrive, luego a mí, y en sus ojos apareció por primera vez un destello de respeto. Al parecer no le llegaban muy a menudo sospechosos que trajeran ellos mismos las pruebas de su inocencia. Insertó el dispositivo en el ordenador en silencio. El despacho se llenó de los sonidos de ese día, el crujido de la nieve, el eco sordo de la casa vacía, nuestra conversación tranquila y los gritos histéricos y chillones de Ignacio. En la pantalla se veía claramente cómo el yerno, tambaleándose, nos cerraba el paso, cómo nos insultaba y cómo Miguel, sin usar ninguna fuerza, simplemente estaba de pie ante él como un peñasco. Se veía que en mis manos no había ninguna llave, que yo ni siquiera me acercaba a Ignacio, sino que pasaba tranquilamente a su lado con el maletín de herramientas. El silencio que cayó en el despacho tras el final de la grabación era de otra naturaleza. Era el silencio de la claridad. El instructor se recostó en el respaldo del sillón, se quitó las gafas y se frotó la nariz, y vi cómo de su cara se iba la máscara de indiferencia oficial, cediendo el paso a la repugnancia humana ante la bajeza. «Vaya, vaya», dijo cerrando la carpeta del expediente. Deslizó hacia mí una hoja en blanco y un bolígrafo. «Escriba su explicación. La adjuntamos a los materiales de verificación. No incoaremos el procedimiento penal por ausencia de tipo del delito. Y en cuanto al ciudadano Ignacio, realizaremos una comprobación en virtud del artículo 456, denuncia falsa. Claro que es improbable que llegue a condena efectiva, pero nervios le vamos a gastar de lo lindo. Y encima una multa que le hará abandonar la bebida por una larga temporada. ¿Va a presentar denuncia cruzada? Yo sostenía el bolígrafo sobre el papel y pensaba. Ante mí estaba la elección. Hundir al caído, aplastar a Ignacio definitivamente, convertir su vida en un infierno de trámites judiciales o parar. Recordé a Sandra, que ahora empezaba una vida nueva. Recordé a Nadia, que solo pedía tranquilidad. Necesitábamos esa porquería. Necesitábamos interminables careos, juicios, encuentros con esa gente que ya se había castigado a sí misma. No, dije con firmeza, dejando el bolígrafo después de escribir la explicación. No lo haré. Dios le juzgará, señor instructor.
Lo principal para mí es que nos dejen en paz para siempre. Si deniega la incoación del procedimiento contra mí y le advierte de las consecuencias de la denuncia falsa, eso será suficiente. Quiero olvidarlos como una pesadilla. El instructor me miró con una sorpresa apenas disimulada. Al parecer, en su práctica, la clemencia era aún más infrecuente que la previsión. Como usted quiera, asintió devolviéndome el pasaporte. Es usted un hombre de una paciencia inusual, Andrés. Otro en su lugar los habría pulverizado. Váyase, está libre. Y con ese denunciante tendré una conversación preventiva. Creo que las ganas de presentar quejas se le van a quitar para siempre. Salí del edificio del juzgado cuando en la calle ya se espesaban los tempranos crepúsculos invernales. La ventisca había amainado y el aire era transparente y cristalino. El teléfono en el bolsillo vibró. Llamaba Nadia. Sonreí imaginando su cara de preocupación y respondí. «Todo bien, cariño. Todo ha terminado. Voy para casa». Ahora esa palabra sonaba de otra manera. Aunque fuera la casa provisional de Pedro, allí me esperaba gente que me quería. Allí había calor que creábamos nosotros mismos, con nuestras relaciones, no con las calderas de gas. Cuando entré en casa me recibió el olor a bollería recién hecha. Nadia estaba horneando pasteles por primera vez en medio año. Sandra, al verme, se me echó al cuello y noté que temblaba. «¿Papá? ¿Y bien?», preguntó mirándome a los ojos. «Todo en orden, hija». Le di un beso en la frente. «Nadie nos va a tocar más. El asunto está cerrado». Nos sentamos a cenar, y a la mesa no reinaba el silencio opresivo. Hablábamos de los cimientos, de qué flores plantaría Nadia en primavera, de que Pedro me había propuesto un buen contrato para el verano. Hacíamos planes, y en esos planes no había sitio ni para Basilio, ni para Ignacio, ni para la rabia. Ellos se quedaron allá, en el pasado, en la casa fría con el gas cortado, a solas con su avaricia. Nosotros seguíamos adelante. Pero quedaba aún un asunto importante. Comprendía que esta historia, por muy personal que fuera, debía servir de lección no solo para nosotros. Pasó medio año, y la nieve que parecía eterna aquella noche terrible de nuestra huida hacía tiempo que se había fundido, dejando paso a los primeros y tímidos brotes verdes. Sabéis, el tiempo es un maestro asombroso. No solo cura las heridas, como se dice en los libros bonitos, sino que más bien nos pule, eliminando todo lo superfluo y efímero, dejando solo el núcleo duro del carácter. Nadia, Sandra y yo pasamos el invierno en casa de Pedro Hernández, correspondiéndole honradamente su hospitalidad. Yo cuidaba la casa de tal manera que funcionaba como un reloj suizo, y mis chicas la llenaron de tal bienestar que el dueño, llegando los fines de semana, cada vez sacudía la cabeza y decía que no reconocía su vivienda de soltero. Pero por mucho que estuviéramos bien en casa ajena, el alma tiraba hacia lo propio, hacia la tierra natal que nos esperaba, negra de cenizas, pero lista para acoger una nueva vida. Con los primeros rayos del sol primaveral comenzó la construcción, y era completamente distinta a la de antes, cuando jóvenes e ingenuos corríamos detrás de los metros cuadrados y los pisos para no ser menos que nadie. Ahora construíamos de otra manera, menos, más modestamente, pero con más solidez, poniendo en cada ladrillo no ambición, sino el amor y la paz que habíamos encontrado atravesando el infierno de la humillación. Me quedé de pie al borde de los cimientos recién hormigonados, respirando el olor del cemento húmedo, que para cualquier constructor es más dulce que los mejores perfumes, y miraba cómo Sandra, mi hija, con el mono manchado de pintura, riendo ayudaba a su madre a marcar los futuros parterres. Se había transformado, se había quitado el peso de los años vividos bajo el yugo, se había erguido, y en su risa yo oía la música de la libertad por la que valió la pena pasar aquella noche helada, las amenazas y las comprobaciones del juzgado. A los consuegros intentaba no pensar, habiéndolos borrado de la memoria como un error fastidioso en los cálculos. Pero en los pueblos, como se sabe, no hay forma de tapar la boca a nadie, y los rumores llegaban hasta nosotros, quisiéramos o no. Decían que Basilio,
tras pagar una enorme multa por la acometida ilegal y vivir el vergonzoso aniversario en el frío, había envejecido mucho. Su brío de comerciante había dado paso a una desconfianza hosca. Se había peleado con todos los vecinos, viendo en cada uno un enemigo. El gas les habían puesto, claro está, pero de nervios y dinero les costó tanto que la alegría del calor estaba irremediablemente envenenada por la hiel de los reproches mutuos. E Ignacio, al quedarse sin la víctima silenciosa sobre la que descargar la rabia, se había entregado aún más a la bebida. Y según los rumores, Amparo ahora guardaba los cuchillos de cocina bajo llave, cosechando los frutos de su criminal silencio y no intervención. Pero a decir verdad, todo eso me traía sin cuidado, y no sentía ni regodeo ni triunfo al escuchar esas noticias, porque una persona feliz no mira atrás para escupir a quien le hizo daño. Su castigo no llegó de mi mano, ni de la policía, ni siquiera del servicio de gas. Los castigó la propia vida, encerrándolos en la jaula de su propia rabia y avaricia, de la que no hay salida hasta que uno reconoce su error. Nosotros, en cambio, elegimos otro camino, el camino de la construcción, donde cada día trae una pequeña victoria. Ahí colocamos la primera hilada de ladrillos. Ahí floreció el cerezo plantado por Nadia. Ahí Sandra vendió su primer cuadro por Internet. Una tarde, estando sentados en la galería de nuestra vivienda provisional mirando el atardecer, Nadia apoyó la cabeza en mi hombro y pronunció en voz baja las palabras que recordaré hasta el fin de mis días. «Sabes, Andrés, antes pensaba que lo más terrible era perder una casa, las paredes, las cosas, y ahora comprendo. Lo más terrible es perderse a uno mismo viviendo en una jaula de oro. Gracias por no haber tenido miedo entonces, por habernos sacado de allí. Ahora es cuando de verdad hemos empezado a vivir». La abracé sintiendo latir su querido corazón, y pensé en cuántas veces nosotros, los hombres, aguantamos, soportamos ofensas, tragamos humillaciones por una paz precaria mítica, por miedo a romper el modo de vida habitual. Pensamos que la paciencia es una virtud, pero a veces la paciencia se convierte en un crimen contra uno mismo y contra los propios hijos. Ahora, mirando el camino recorrido, comprendo una verdad simple. La dignidad no es un coche caro ni un vallado alto, sino la capacidad de decir un firme no a la bajeza, aunque por ese no haya que pagar un precio alto. Yo pagué con mi tranquilidad, mis bienes, mis nervios, pero a cambio recibí algo mucho más valioso: el respeto de mi hija, el amor de mi esposa y el derecho a mirarme al espejo sin bajar los ojos. A menudo tenemos miedo a los cambios, miedo a quedarnos en la calle a los 50 años, miedo a empezar todo de cero. Pero creedme, viejo maestro, ningún frío de la calle da tanto miedo como el frío del alma cuando vives con traidores. La casa la terminaremos sin duda. Para el otoño ya la habremos puesto bajo techo. Yo mismo soldaré la calefacción, mejor que la anterior, y en ella habrá calor no solo por los radiadores, sino también por nuestros corazones. La vida sigue, y es asombrosamente buena cuando la vives con conciencia, sin doblarte ante las circunstancias y sin traficar con tus principios. Amigos, os he contado esta historia no para presumir ni quejarme, sino para que quizás alguien de vosotros, que en este momento se encuentra ante una elección similar, encuentre fuerzas para dar el paso correcto. He vivido una larga vida y he aprendido algo simple. Nunca es tarde para cambiarlo todo. Nunca es tarde para defender a los seres queridos y nunca es tarde para empezar a respetarse a uno mismo. Por favor, no aguantéis si estáis mal y cuidad a quienes tenéis cerca. Llamadles hoy mismo, ahora mismo, y decidles cuánto les queréis.